Bueno, doctora Sandra, creo que estamos listos para comenzar. Quiero empezar por agradecer a todos los convocados por Camacol y por Asofiduciarios a este webinar de actualidad. Hoy contamos con la presencia de la doctora Sandra Forero. Sandra es arquitecta de la Universidad Piloto de Colombia, con especialización en arquitectura urbana y montaje de operaciones públicas en la Escuela de Arquitectura de París, fundada en urbanismo y geografía en el IGEA de la Universidad de Sorbona. Luego me corrige si lo dije bien. Hace 9 años es la presidenta de Camacol, cargo que asumió después de ser gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca, y lidera la industria de la construcción en Colombia, sector que claramente es uno de los sectores más claves para la economía y muy clave para el sector fiduciario, razón por la cual quisimos invitarla hoy a que nos acompañara en este webinar de actualidad para que hablemos de reactivación del sector de la construcción. Sandra, además, tiene el honor de ser la primera mujer presidenta del Consejo Gremial Nacional, lo cual, digamos, ha sido claro la importancia del rol de la mujer, no solamente en el sector empresarial, sino dentro del gremio de gremios, como es el Consejo Gremial Nacional. Y bueno, con ella hemos hecho muchos trabajos en torno a esta crisis que nos va a dejar grandes lecciones para todos, en lo personal, en lo profesional, y creo que gran parte de lo que hemos aprendido es a discutir, a debatir, a compartir ideas y a alinear nuestros objetivos de largo plazo en pro del bien del empresariado, del país y de cada uno de los ciudadanos. Así que quiero darle la bienvenida a Sandra Forero, quien es nuestra invitada especialísima hoy en los webinars de actualidad de Asofiduciarias. Bueno, Germán, gracias. Gracias por la presentación, gracias por la invitación. Claro que acá estamos los dos jugando de anfitriones, porque el tema que nos convoca es un tema no solo de actualidad, y gracias por la invitación por eso, sino un tema que compartimos intereses, tenemos intereses comunes absolutamente profundos y estructurales desde este sector y desde el sector fiduciario. Somos aliados permanentes para sacar adelante el sector. Y como dice Germán, para sacar adelante el país, desde todas las tareas que nos tocaron este año, desde el Consejo Gremial, cada uno de nosotros desde los gremios que representamos. Entonces, gracias por la invitación y sobre todo, gracias a las personas que se han conectado, porque además se siguen conectando, lo cual es valiosísimo. Esta virtualidad de los aprendizajes que nos deja es las bondades de la virtualidad para cada día acceder a más conocimiento. Uno todos los días tiene posibilidad de aprender algo o de conectarse en algo de interés para el país. Así que Germán, gracias, y a todo el equipo de Asofiduciarias, gracias. Y al equipo de Camacol, que nos ha ayudado también a organizar, a hacer esta convocatoria. Así que, sin mucho más preámbulo, vamos a empezar esta conversación. Yo quisiera hacer una breve introducción. Hemos discutido con Sandra, digamos, distintos frentes que queremos conversar el día de hoy. Esperemos que el tiempo nos dé para, con tranquilidad, ir avanzando. Yo simplemente quisiera hacer una introducción general y es, estamos atravesando tal vez la crisis más compleja después de la crisis de los años 30 del siglo pasado. Estamos hablando de una crisis global y de una crisis local que tiene, digamos, detonantes múltiples. El primero es una crisis de precios del petróleo y hago énfasis en esto sobre todo por el efecto y el impacto que tiene para un país como Colombia, cuyo principal producto de exportación, el principal generador de divisas, el principal productor de rentas y regalías para el país es el negocio de los hidrocarburos. Entonces, cada vez que se enfrenta a una crisis de precios del crudo, esto tiene unos efectos fiscales, tanto en las finanzas nacionales como en las finanzas territoriales, y esto evidentemente tiene un impacto en el comportamiento del consumo y de la inversión dentro del país. Y el otro factor, que es un factor nuevo por lo menos para todos los que estamos vivos hoy enfrentando esta situación, es que tenemos una crisis de salud pública global. Una crisis de salud pública global derivada de un virus que no hemos podido controlar todavía, en el que se están haciendo innumerables esfuerzos del sector médico hasta el sector de la investigación y de la farmacéutica, pero estamos enfrentando una pandemia global que ha puesto en jaque los sistemas de salud pública de todos los países del mundo, incluyendo los desarrollados. Incluso algunas de las crisis peores se han visto en países desarrollados. Esa crisis de salud pública genera unos efectos económicos adicionales, interrumpe las cadenas de comercio global, las cadenas de suministro, genera menor actividad por cuenta de las cuarentenas,
y los aislamientos, y eso tiene impactos, de nuevo vuelve y alimenta la crisis energética, lo cual para nosotros es un doble golpe por ser un país exportador de hidrocarburos y de materias primas. Uno de los grandes riesgos que tenemos que enfrentar, o de los riesgos emergentes que tenemos que enfrentar día a día, es la incertidumbre, es no tener certeza de esto cuándo se va a resolver, es no tener certeza de cómo va a ser el proceso o el desarrollo y la aplicación de una vacuna, es no tener certeza de los tratamientos que controlan el virus, lo cual quiere decir que muchas de las discusiones que tenemos que enfrentar parten de ese principio, y es la incertidumbre, es la no certeza de en cuánto tiempo vamos a estar en esta crisis, y si de algo nos hemos hecho conscientes, y desde el Consejo Gremial lo hemos venido impulsando, es que hay una enorme responsabilidad en cada uno de los ciudadanos, en el autocuidado que cada uno de nosotros podamos tener en nuestros entornos de trabajo y en nuestras familias. Dependerá mucho el que podamos controlar las tasas de contagio y evitemos que el sistema de salud pública colapse. Así que esta crisis que nace de estos dos grandes factores aterriza en nuestro país con los resultados y las cifras que han sido dramáticas, que se han venido reportando en los últimos meses. Nosotros empezamos a tener esta discusión sobre la pandemia con unos escenarios que se movían entre caídas del PIB entre el 2.7%, estoy hablando de las proyecciones que hizo Fedesarrollo en abril, muy al comienzo de la pandemia, hasta un escenario en U muy pronunciado con un deterioro en el crecimiento del país este año de niveles de casi el 8%, el 7,9% era la proyección. Cuando uno habla de construcción, está hablando de uno de los sectores que tiene un mayor peso en el Producto Interno Bruto, aproximadamente el 6,3% en la ponderación actual del PIB, y en las cifras de Fedesarrollo que cité hace un minuto, Fedesarrollo ubicaba el sector de la construcción en algún lugar entre el -5 y el -11%, cuando uno es un sector que además es uno de los principales generadores de empleo y de mano de obra y absorbe mucha mano de obra no calificada. Evidentemente la evolución del Producto Interno Bruto y los efectos que tiene sobre el empleo pues son de particular digamos importancia y relevancia en esta discusión. El sector de edificaciones o el subsector, perdón, de edificaciones venía con problemas de desempeño desde el año 2017. Sin embargo, hemos tenido un comienzo del año bastante promisorio. Sandra me corregirá, pero las cifras del primer trimestre hablaban de crecimientos casi del 36% en el subsector de edificaciones, lo cual era una gran noticia después de haber tenido un par de años muy lentos, con baja rotación de inventarios, y por eso teníamos grandes expectativas puestas en cómo iba a ser el desempeño del sector de la construcción. Pero la realidad es que llegó esta crisis con un enorme, digamos, impacto tanto en las finanzas públicas por cuenta de las necesidades de mayor gasto para atender la pandemia, para atender además a enormes porcentajes de personas que se quedaron sin empleo, como hemos visto en las cifras. Ahora más adelante hablamos de esto. Ayer hubo un dato dramático de desempleo por arriba del 20% a nivel nacional y del 24% en las 13 principales ciudades, con un par de datos, Sandra, que quisiera que conversáramos además, y es con un desempleo en las mujeres muy alto, 25,5 si no recuerdo mal, fue la cifra que reportaron ayer. Así que para organizar un poco esta conversación, lo que le he sugerido a Sandra es que empecemos a hablar por el sector de la construcción, luego nos vamos un poco hacia vivienda, pero me gustaría oír de parte de ustedes que han producido además muchísimos documentos de análisis durante la crisis sobre el diagnóstico que ustedes están haciendo de la actual coyuntura, del diagnóstico del sector de la construcción desde una perspectiva macro y desde una perspectiva micro, para que empecemos a contarle a los que nos están escuchando cuál es ese entendimiento, ese diagnóstico que ustedes han hecho del sector durante estos meses en esta coyuntura tan compleja. Listo, Germán. Buenísimo. Entonces, arranco con el diagnóstico. Realmente creo que es un poco el reflejo de lo que pasó en todo el país. Sí tuvimos un impacto enorme en el sector, como le dices tú, primer trimestre, un menos 38.7 en el PIB del sector de edificaciones. Si lo miramos, claro, contrastado, como lo comparas tú con lo que veníamos sufriendo, viviendo, teniendo como cifras en los 2 últimos años, pues es que esto no lo habíamos visto nunca. Sí es un sector que venía contrayéndose, pero también es un sector
que tal vez a finales del año pasado, desde el punto de vista de ventas y desde el punto de vista comercial, empezó a recuperar. Estoy hablando solo del diagnóstico hasta terminar el 19. Es más, eso es en el segmento medio que seguramente más adelante vamos a hablar mucho, porque tiene mucho que ver en las expectativas de reactivación, y segmento medio llamamos viviendas entre 120 y 360 millones de pesos en ese momento, ya estamos hablando hasta 460 y ahora lo explicamos, pero es un segmento medio que venía 2 años muy ajustándose permanentemente y a finales del año pasado ya empezó a recuperar ventas. Y lo propio pasó en este enero. Y una vivienda de interés social que tuvo un comportamiento muy positivo el año pasado. Tenemos que decir que el segundo semestre, desde el punto de vista comercial de la vivienda de interés social, fue muy importante. Fue casi que una reacción, aunque veníamos bien en vivienda de interés social, pero dio como un salto. Eso demuestra cómo los anuncios del gobierno y eso que todos estos beneficios que van directos a la demanda hacen que este sector reaccione. De hecho, y a pesar de ese primer trimestre, que claramente es el reflejo de 2 elementos que mencionaré más adelante, tuvimos en ventas de vivienda de interés social el mejor enero de los últimos 10 años en vivienda de interés social. Y un segmento medio que seguía mostrando claras señales de recuperación desde lo comercial. Entonces, de acuerdo, veníamos ajustándonos, empezamos a tener una recuperación segundo semestre del año pasado, un muy buen enero, y nos llega el aislamiento obligatorio preventivo, que como lo hemos dicho siempre, lo entendimos, lo apoyamos, lo acatamos, porque sabíamos que era el camino para arrancar todo este proceso tan difícil que nos tocó, y eso nos generó pues un incremento importante tanto en el área paralizada, un incremento en el área paralizada y una reducción importante en las iniciaciones, y eso es lo que se refleja en ese PIB del primer trimestre. Tuvimos primer y segundo trimestre, digamos, con todo esto. Ahora, ¿qué pasa? Mirando el diagnóstico, arrancamos, nosotros somos de los sectores, construcción de edificaciones, arranca a operar tal vez el 20 y algo de abril, y empezamos a tener una reapertura gradual que ya en este momento, y hablando ya de cómo estamos actualmente, pues ya tenemos 2.600 proyectos casi en su totalidad operando, estamos hablando casi del 98% de los proyectos en 140 municipios. Eso lo digo porque es que es además un tema que está en todo el territorio, digamos que es una también de las virtudes de este sector. En 140 municipios, ya el 98% de esos 2.600 proyectos que estuvieron cesantes, 3.500 salas de ventas que ya están operando también, y una cosa muy valiosa, tengo que decirlo, y es una capacidad de adoptar la tecnología para, sobre todo en el tema comercial y en el tema final de la cadena de la comercialización, que hizo que a pesar de estar cerrados, ahorita cuando tú me digas, miramos las cifras, cómo han sido estos meses, tuvimos los 2 meses que estuvimos cerrados, tuvimos la capacidad de vender 14.000 viviendas a nivel nacional, que claro, no es que sea el gran volumen, pero 14.000 viviendas en 2 meses, que estamos todos en aislamiento preventivo obligatorio, con salas de ventas cerrados, eso quiere decir que hay, y lo demuestra una encuesta del DANE de Pulso Empresarial, de cómo rápidamente como sector, los que ya los tenían, pues fortalecieron todos sus canales virtuales, y los que no, arrancaron rápidamente, y eso es de esos aprendizajes que seguramente al final de la charla vamos a tener. Entonces, ese fue el inicio, ese fue un primer semestre complejo, complicado, no estamos cantando victoria, pero cuando tú me digas, miramos las cifras actuales, de dónde estamos en este momento y de qué es lo que estamos esperando para este segundo semestre. De acuerdo contigo, un sector que definitivamente tiene las condiciones para garantizar, si se dan las condiciones, si se da el entorno, ahorita miramos cuáles son las condiciones, si se mejora el entorno, sí podemos decir que tiene una gran participación y unas grandes posibilidades de ayudar a, no solo a reactivarnos, sino a lograr una recuperación sostenible y sostenida en el tiempo. Yo dejaría ahí, Germán. Sandra, tal vez me gustaría preguntarte para dar un poco más en el tema del sector de la construcción, ¿cómo ha sido ese comportamiento regional? Porque además una cosa que estábamos viendo tanto en la recuperación del 19, en el arranque, diría yo, el primer bimestre antes de COVID,
y en las mismas cifras que tú mencionaste de los primeros meses donde se empezaron a reactivar, que las regiones se han comportado de manera distinta. Yo, por ejemplo, veo mi Valle del Cauca con una, digamos, con unas cifras, o Cali particularmente, con unas cifras positivas comparadas con otras regiones. Veo la costa, digamos, moviéndose relativamente bien, pero a Bogotá lo veo un poco más desacelerado históricamente. Parecía que trajera, digamos, un rezago, no sé si es por el tamaño que tiene Bogotá en la muestra nacional, que toma más trabajo empezarlo a mover. Pero ¿cómo has visto tú ese comportamiento del sector construcción desde el punto de vista regional? ¿Cómo lo han entendido, lo han diagnosticado ustedes? Bueno, hablando solo del reinicio, fue súper heterogéneo. Y eso no es nada distinto a lo que también le pasó a otros sectores, que eso es lo que hemos nosotros hablado de esas dificultades que se dieron en la gradualidad, porque como quedó en manos de los alcaldes y digamos que de alguna manera, entendiendo pues que esta pandemia nos puso a aprender a todos y a alcaldes recién llegados, pues con más razón, tuvimos una heterogeneidad enorme en el territorio para reiniciar. Sin embargo, y también tengo que decir que a diferencia de otros sectores, a pesar de los heterogéneos y esos comportamientos en la gradualidad, en la mayoría de las regiones, en la mayoría, llegar a este 98% de operación que tenemos ahorita full, el 98%, casi que al mes estábamos hablando ya de una operación del 82%. O sea, fue gradual, pero fue como, y heterogéneo, pero fue muy rápido. Eso nos permitió entonces empezar a mirar cifras distintas, tanto de ventas como de lanzamientos, como de oferta. Y claramente sí hubo una recuperación. Si uno mira las ventas, solo las ventas regionalmente, se destaca el Valle, se destaca Eje Cafetero, se destaca la costa, pero mucho más concentrado en Barranquilla. Santa Marta sigue siendo una de las ciudades, una ciudad incluso en el reinicio de actividades, Santa Marta ha estado rezagado. Allá hay unas decisiones del alcalde, incluso de la alcaldesa, incluso del gobernador, que no han permitido entrar a operar de manera contundente. Y eso de alguna manera se refleja también en las ventas. Cartagena tampoco ha tenido una gran, cuando hablamos de la costa, destacamos Barranquilla por cifras, mucho más rezagado Santa Marta y Cartagena está en la mitad. Y Bogotá lo que ha tenido es un comportamiento más positivo, la región bogotana, los 23 municipios o 25 municipios que nosotros medimos, que es donde está concentrada la actividad de la región bogotana, y Bogotá más lento, no en reinicio de actividades, sí en la recuperación de las ventas. No ha sido tan contundente como lo hemos visto, por ejemplo, como dices tú, en tu región, Valle del Cauca, y muy particularmente Cali, un comportamiento muy positivo, y Antioquia también con un comportamiento positivo. Entonces, dificultades, por ejemplo, en regiones que, por ejemplo, Neiva, Popayán, que si ves las cifras de empleo también son cifras muy complejas. Ahí también la recuperación en estas ciudades ha sido, digamos, más lenta desde el punto de vista de la comercialización de la vivienda. Neiva, Popayán, tal vez Ibagué tiene un comportamiento, tuvo en los últimos meses pre-COVID un comportamiento absolutamente maravilloso, positivo en la vivienda de interés social, por ejemplo. El año pasado Ibagué se destacó enormemente en el mercado de vivienda de interés social. Fue de esas regiones que tuvo que ver con ese mejor enero de los eneros de los últimos 10 años, pero ahorita un poco más rezagado. Entonces, todavía hay una heterogeneidad, pero digamos que mercados tan importantes como Valle, Antioquia y Barranquilla, Atlántico, muy positivos. Y entonces eso empieza a mover las cifras ya consolidadas de manera positiva. Un tema, Sandra, que hemos discutido con el gobierno en distintas oportunidades tiene que ver con eso, con digamos, con la falta de homogeneidad en algunas de las reglas de reapertura y de reactivación de actividades. Y no estoy hablando solamente de construcción, sino de los demás sectores. Y a ti en el Consejo Gremial te ha tocado lidiar con muchas de esas discusiones. Nosotros hace algunos días tuvimos además la oportunidad de ver el caso de Barranquilla, que estaba piloteando, digamos, en sus procesos de reapertura. Yo creo que un mensaje importante y tal vez como un primer punto para recoger es que parte de la recuperación de los sectores depende mucho de las reglas claras que se definan a nivel territorial y de la capacidad de que los entes territoriales, alcaldes y gobernadores, digamos,
se ciñan a una regla nacional con unos protocolos y unas reglas, pero que permitan darle algún criterio de homogeneidad al proceso de reapertura y de reactivación de actividades. Y ahí hemos visto, digamos, algunos casos que se empiezan a resaltar en medio de unas cifras tan complicadas, pero que se empiezan a ver diferencias desde el punto de vista regional, y claramente eso va a tener impacto en los temas de empleo, que lo voy a mencionar en un minuto. Sí, mira, hemos tenido, nosotros para reiniciar, Camacol tiene 19 regionales y qué pena hago la cuña, pero realmente funcionó. Cuando tuvimos el cierre, decidimos arrancar a generar unos protocolos, estuvieron listos, los adoptó el gobierno con todos los ajustes que les tuvo que hacer, pero logramos hacer un trabajo muy cercano con los municipios, con las administraciones locales, con los alcaldes, las administraciones distritales, en donde hay distritos, en fin. Y yo pensaría que la mayoría de alcaldes, al menos en las ciudades capitales donde está la actividad, le dieron la importancia a este sector como uno de los sectores para reiniciar, reactivar economía, que no es lo mismo, pero sí era un primer paso. Entonces, lo tuvimos. Sin embargo, Germán, y esto es muy importante, claro, hoy hablamos de construcción de edificaciones, es un sector que tiene todas las virtudes para jalonar la reactivación, pero la necesidad de abrir vida productiva de manera integral es lo que nos permite tener, por ejemplo, la demanda fortalecida. Y si este sector no tiene la demanda fortalecida, como todos los otros sectores, entonces la recuperación y la reactivación y la recuperación va a ser mucho más lenta. Y el gobierno, que es un poco, que tú sabes que desde el Consejo Gremial también se lo hemos planteado al gobierno, y por eso hoy, 1 de septiembre, bienvenida a la decisión y el nuevo decreto, bienvenido eso, puede haber muchos, o existen los beneficios y son infinitamente valiosos. En el caso nuestro son beneficios a la demanda, al que compra la vivienda, pero para que eso funcione necesitamos, digamos, ser más homogéneos en el reinicio de actividades en todo el país. Por eso digo, hoy nos coincidió qué buena fecha que nos haya coincidido como cuando decidimos agendarlo para hoy, porque hoy, 1 de septiembre, Colombia va a cambiar. Va a cambiar en dos cosas. Ahora sí dependemos de cada uno de verdad del autocuidado, y dos, ya estamos realmente retomando vida productiva distinto. Por eso esas cifras de empleo que sé que te vas a referir, que siguen siendo preocupantes, y por eso seguramente muchos de los beneficios que ya se están dando para la reactivación van a empezar a mostrar sus beneficios en lo que viene, porque ya finalmente lo que vamos a tener es una demanda, indicadores de confianza distinto, el tema de compra de vivienda, de intención de compra de vivienda distinto, esto acompañado de las decisiones del Banco de la República, que para nuestro sector también son fundamentales. Entonces seguramente hay las cifras que vamos a tener, ahí se va a volver esto un poco, esperamos, ¿no? Yo estoy hablando un poco, pero también creo que ya es el momento, y ya el gobierno con este decreto que saca, manda el mensaje también a los alcaldes y a los departamentos, a los gobernadores, de decir, oiga, acá ya hay unas reglas, usted tiene un margen de maniobra muy pequeño y que depende solo de cifras ciertas del comportamiento de la pandemia, y que ojalá entre todos logremos, como decimos, no desaprovechar esta oportunidad y mantenernos en una evolución positiva, quiero decir, disminuyendo todo el tema del contagio. Perfecto, yo creo que yo iba a referirme al tema de empleo más que para hacer un diagnóstico, es un poco para ejemplificar lo que ha significado para un sector que tiene digamos, un peso tan importante en términos de generación de empleo como la construcción, este proceso en el que hemos estado en aislamiento, yo ya no sé cuántos los adjetivos, preventivo, inteligente, aislamiento, algún tipo de cuarentena que hemos tenido a nivel regional y nacional, pero las cifras que publicó ayer el DANE, que fueron particularmente preocupantes y que sé que a todos nos preocupan pensando en lo que se viene hacia adelante, nos hablan de un desempleo nacional del 20,2% y de un desempleo urbano, sobre todo en las 13 principales ciudades, del 24,7%. Estas pues son cifras históricas en las últimas 2 décadas y claramente ayudan a visibilizar el tamaño de la crisis que hemos atravesado. Sandra lo mencionaba muy bien ahorita, y hoy tal vez es el primer día con unas nuevas reglas, es decir, con una nueva
capacidad de empezar a reabrir el aparato productivo, haciéndole siempre énfasis a que depende mucho del autocuidado que cada uno de los ciudadanos haga para que esta reactivación pues sea consistente, sea estable, sea sostenible en el mediano plazo. Sin embargo, revisaba yo las cifras de ocupación para el sector de la construcción a julio del año 2020, estamos hablando de una población ocupada de 1.351.000 personas, 113.000 personas menos que el dato de julio del año 2019. Estamos hablando de una caída del 7,7, que es un número importante, pero que es sustancialmente menor que el desempleo nacional y que el desempleo de las principales ciudades. Sin embargo, cuando uno ve el grado de ocupación del sector versus, llamémoslo, años promedio, tal vez antes de la desaceleración del 17, estábamos hablando de que este era un sector que ocupaba más o menos 1.550.000 personas, es decir, hemos perdido más o menos unos 200.000 empleos durante estos últimos 2, 3 años y obviamente durante el proceso de la pandemia un poco más de la mitad de ese número. A mí me llamó particularmente la atención, no por novedoso, sino por preocupante, las cifras de desempleo juvenil, que son las más altas de toda la estadística, y las cifras de desempleo en las mujeres, que digamos denota que el impacto de la crisis es distinto dependiendo de los grupos etarios. Más adelante vamos a hablar de un poco cómo evoluciona ese comportamiento con un estudio muy importante que hizo Camacol y que publicó hace un par de semanas sobre la evolución, digamos, de esos grupos etarios y de un poco de esa dinámica de crecimiento de la población. Pero el punto que quería resaltar es que si bien estamos viendo las cifras, unas cifras muy preocupantes desde el punto de vista de empleo, el sector de la construcción ha amortiguado, ha perdido empleos, pero pierde empleos a un menor ritmo que otros sectores. Y quiero de nuevo enfatizar la importancia que tiene este sector, no solamente como productor del PIB, sino como generador de empleo, sobre todo de empleo de mano de obra no calificada. ¿Cómo estás viendo tú ese comportamiento, esas cifras y el potencial, digamos, de recuperación que ves en términos de empleo regional, en diferentes grupos, en mujeres, en jóvenes, en el marco de esta coyuntura, Sandra? Pues mira, sí es fuerte lo que ha pasado en empleo en el sector, menos duro de lo que están pasando en otros sectores. Nosotros, si nos miráramos contra el año pasado, estamos haciendo, que no es una bobada, ¿no? Pero estamos a 112.000 empleos de volver a tener los niveles de hace un año. Pero también hemos visto, que, claro, que es una mirada un poco del corto plazo, pero también hemos visto cómo si nos miramos contra abril hemos empezado a recuperar, ya hemos empezado a recuperar. Nosotros cuando arrancamos la operación full, estábamos hablando ya de que estábamos en unos niveles de retomaron labores 850.000 trabajadores. Eso no es que sea nuevo, sino que retomaron labores, pero ya hemos empezado, en la medida que nosotros logremos, que más adelante las vamos a mirar, lo que hemos llamado las iniciativas de reactivación del sector, este comportamiento, porque el impacto es inmediato en la recuperación de empleo. Entonces, ¿qué tenemos que promover rápidamente? Esos elementos que fortalecen la demanda, que nos blinden frente a los riesgos de desistimientos y frente a la no decisión, la decisión de no comprar, que para eso están las iniciativas y es parte de lo que propone, lo que anunció el gobierno, que nos permita acortar ciclos comerciales, y eso lo que hace es que inmediatamente mueve las iniciaciones. Y las iniciaciones es donde se genera este empleo directo. El empleo directo full del que tú estás hablando son iniciaciones, y es además una cosa que no hemos hablado, pero que tiene mucha importancia desde el punto de vista más que del sectores del país, y es la demanda de insumos de los 36 subsectores. Entonces eso mueve industria y mueve rápidamente empleo, y estoy hablando de empleo directo sin contabilizar aquellos que se pueden generar en la industria. Nosotros desde Camacol en las iniciativas, la meta que tenemos de aquí al 22 es generar 720.000 empleos nuevos, nuevos empleos, y recuperando esto más lo adicional, de esos serían 300.000 directos nuestros y lo que podemos jalar de los 420.000 de la cadena. ¿Con qué? Con lo que hablaremos más adelante. Ahora, desde el punto de vista de jóvenes y mujeres, hermano, es un tema infinitamente complejo.
No es un sector que nos caractericemos pues por tener un gran volumen de mujeres trabajadoras. Ha ido creciendo de manera importante en los últimos años, pero no es un crecimiento como el que deberíamos tener como país, y creo que es el reflejo también de lo que pasa en otros sectores. Casi que eso requiere, yo valoro enormemente lo que ha anunciado y liderado y promovido la vicepresidenta de la República desde el punto de vista de empleo, de profundización de crédito, el tema de equidad de género muy enfocado a fortalecer el trabajo y el crédito y las condiciones, las mejores condiciones para la mujer. Lo de jóvenes, creería yo que falta mucho, no solo desde la política pública, sino también desde la política empresarial, pero hablo más de pronto con desconocimiento. Tenemos más analizado, y tú sabes que desde el Consejo Gremial creamos la mesa de equidad, que ya estamos trabajando en el ranking par, que ya estamos llevando políticas, buenas prácticas para que las empresas las incorporen en el tema de mujer. En el tema de jóvenes no nos hemos involucrado tanto como Consejo Gremial. Tanto nada diría como Consejo Gremial, puede ser que las empresas sí, pero ahí seguramente sí va a tocar hacer un revolcón de una mirada mucho más contundente. Nunca estábamos pendientes, y tú lo sabes, que sea solo la parte pública la que dé la solución, pero de pronto ahí sí nos ha faltado contundencia, de pronto de lado y lado, muy enfocados en mujeres. Ahora sabemos ahorita que está el proyecto de ley de emprendimiento, que tiene un componente importante para jóvenes, que acaban de sancionar la ley que tiene que ver con reconocer como experiencia las prácticas y todas esas cosas que hacen los jóvenes previamente, que hay unos espacios y unos beneficios tributarios, pero ahí tenemos que ser más contundentes, porque, y ahí hay una cosa, y yo insisto, yo sé que esto no, yo insisto, que mucho de esto, sobre todo en jóvenes, bueno, y en el tema de mujeres también, mira todo lo que está pasando en digital. Si uno mira los análisis que se ha hecho, ¿para qué se están formando? Necesitamos más formación para el trabajo en estos dos grupos más formación para el trabajo, pero también que haya ciertas, no estoy diciendo que prevalencia, pero sí hay, también en los estudios y en las cifras están como, aunque por ejemplo en el caso de las mujeres se formen para donde hay empleo, no necesariamente se están midiendo con las mismas condiciones para acceder a esos puestos de trabajo. Pero hay un tema muy importante y en el tema de formación para el trabajo, con el tema de jóvenes, porque finalmente, si no están formados, podemos tener los beneficios, como digo, la ley que reconoce ya la experiencia, las prácticas como experiencia, pero hay una gran distancia en el tema de formación para el trabajo y en el tema de lo que nosotros hemos llamado desde el Consejo Gremial, que tú has participado en eso, en la modernización del sistema laboral colombiano, porque hay en mucho de lo nuevo que se está generando como posibilidades de trabajo, como nuevos puestos de trabajo, como necesidades del sector empresarial, tiene que ver, por ejemplo, el trabajo por horas, unas condiciones distintas, esa flexibilización que se ha satanizado tanto para la nueva manera de producir, que no la trajo el COVID además. La nueva manera de producir viene desde antes, lo que pasa es que no hemos querido reconocer eso. Entonces ahí tenemos un espacio y yo diría que no es que lo esté viendo fácil, estoy diciendo es que está súper diagnosticado y que hay unas propuestas sobre la mesa que ojalá lográramos llevarlas a feliz término, porque sí depende mucho de decisión de política pública para que podamos abrir nosotros el espacio desde la decisión del sector empresarial. Hay una cantidad de elementos y no hablo solo como sector, es que el tema de mujeres y de jóvenes, esas cifras de ayer que son duras pero que no son nuevas, es lo que yo quiero decir. Lo que pasa es que sí es claro que la pandemia, el tema de mujer, de las cifras, y no es solo en Colombia, a nivel internacional, son brutales el impacto, pero también son absolutamente enormes las oportunidades que hay de tener mujeres al interior de las empresas. En todos los niveles y en niveles directivos está hiperprobado. Creo que ahí esa es una muy buena discusión. Nosotros lo estamos trabajando en la mesa de equidad de género del Consejo Gremial. Seguramente a finales del año ya tenemos una cosa más como de política empresarial que podamos presentar antes de que se acabe el año. Pero mucho por hacer sí hay. Sí creo que hay mucho por hacer. No hablé solo del sector, porque creo que es que va mucho más allá. Es un problema estructural. Es mucho más profundo. Y quise hacer el énfasis porque creo que parte de lo que tenemos que ser capaces de hacer todos es de visibilizar esas brechas, de medirlas, de entender de que las políticas no son transversales y horizontales para todos los grupos etarios ni para todos los géneros,
Y yo creo que en la medida en que uno lo visibiliza, empieza a pensar en soluciones que estén enfocadas a cerrar las brechas que generan restricciones de acceso, que generan techos, digamos, en movilidad para mujeres y para jóvenes. El tema de los jóvenes, el de mujeres es un tema histórico, el de los jóvenes se ha venido construyendo en los últimos años, pero tiene además un riesgo muy grande en el mediano plazo, es que si estas generaciones que no están teniendo acceso a fuentes de trabajo e ingresos no encuentran una manera de aportar a la sociedad, eso nos va a generar problemas en la sostenibilidad de mediano y largo plazo de muchas industrias, la construcción, o más que esto, la compra de vivienda, uno de ellos, porque ahí estamos viendo cambios de comportamiento y de la capacidad que tienen estos nuevos grupos de acceder. Luego hablaremos un poco de qué oportunidades puede traer eso, pero yo creo que visibilizar el problema es fundamental para poder focalizar los esfuerzos hacia adelante. Y voy a cerrar un poco en el tema del diagnóstico, porque quiero que nos movamos un poco hacia el futuro, en dos temas que son fundamentales. Hablaste ya tú un poco del tema, digamos, de vivienda y de evolución de la demanda. Ahora hablamos un poco más como de los estímulos, de cómo va a ser el impacto en el sector de medidas como el Fresh No Bis y cómo estamos viendo esto desde el punto de vista de reactivación de la demanda. Pero yo quería sacar un par de cifras sobre el tema de financiamiento, porque el sector financiero tiene un pie metido en el sector de la construcción en toda la cadena. Es decir, nosotros no solamente desde el sector fiduciario, sino el sector bancario como prestamista, el sector fiduciario como inversionista y como, digamos, facilitador o articulador de muchos de los negocios del sector inmobiliario y como promotores de ahorro de inversión, pues digamos, se ve directamente impactado sobre la evolución de sectores como el de la construcción. Pero la evolución, digamos, de los datos de cartera al cierre de junio, datos de la Super nos estaban hablando de una cartera de 84 billones de pesos que empieza a crecer o que en el primer semestre creció casi a la mitad de la tasa que venía creciendo el año anterior. Sin embargo, hemos visto que la mora para el sector bancario se ha mantenido por debajo del rango del 4% para moras superiores a 120 días. Es decir, a pesar de la pérdida de ingresos y de la pérdida de empleo, la cartera se ha comportado relativamente bien en un escenario tan complejo. Pero estaba tratando de revisar yo un poco la evolución del crédito constructor y de los créditos de adquisición a vivienda, y allí estamos viendo, digamos, o vemos en el primer semestre una desaceleración en ambos frentes. ¿Qué tan preocupante te parece o le parece al sector de la construcción, digamos, esa evolución y qué expectativas están viendo? Y una pregunta que comúnmente le hacen a uno es cómo se ha visto la transmisión de las decisiones de política monetaria y de las decisiones de tasas de interés del Banco República en cabeza de los usuarios, y hablo de los dos frentes, de los constructores y del crédito para compra de vivienda. ¿Cómo es tu lectura, digamos, de esa evolución del primer semestre y cómo se está viendo, digamos, este segundo semestre en ese frente? El micrófono, Sandra. Es que me entusiasmo, se me olvidó el micrófono. Este primer semestre, bueno, tú ya diste las cifras. Yo creo que de ahí resaltaría, es una cartera que se mantiene en los rangos de cartera sana. Eso, a pesar de las dificultades, de alguna manera se siguen honrando, y en vivienda eso pasa mucho y históricamente, pues eso lo sabemos todos, históricamente, digamos que es como el compromiso que el colombiano no deja de honrar, con las dificultades que tenga, sigue siendo una cartera sana. En el tema de tasas, por ejemplo, y ayuda mucho lo que está pasando en el tema de tasas. Nosotros ahorita para la No Bis estamos hablando de tasas históricamente bajas, que son algo así como del 10.4%, el crédito hipotecario. Y en el tema de, como lo planteas tú, de las decisiones del Banco de la República, siempre hay un rezago en el tiempo. Eso sí, y eso, digamos que eso es bueno. Eso que no sea la transmisión inmediata, pero además no es porque lo queramos o no lo queramos, es que esto es la misma dinámica que se da en el mercado. Ese es un rezago de unos 7 meses. Pero estamos seguros, eso va a ayudar enormemente, porque las ventas están empezando a recuperarse. Las ventas se están empezando a recuperar. Y lo que nosotros necesitamos es que muchas de las medidas, no solo se den, algunas ya ahorita hablamos de los incentivos, sino además se vean posteriormente. Es decir, que la venta de hoy sea una venta cierta cuando se va a llegar al crédito. Acordémonos que nosotros prevendemos y lo que nos toca es blindarnos a eventuales desistimientos.
y lo que sí está medido es que el desistimiento tiende a darse al final del proceso cuando o ya no están los beneficios o cuando hay un cambio, por ejemplo, en las tasas. Y ahorita lo que está pasando es todo lo contrario. Los beneficios van a estar vivos al cabo hasta dentro, o sea, de ahorita o ahorita hablamos hasta el 22. Y el tema de las tasas se va a empezar a reflejar, no inmediatamente, a pesar de que estamos hablando de que en este momento hay tasas bajas, sino que va a haber un reflejo mucho más profundo de eso más adelante. Y eso nos blinda, como decía yo, en el ciclo comercial, que nos permita tener lo que llamamos nosotros ventas ciertas y terminar el proceso, que el hogar finalmente pueda terminar su proceso de compra de vivienda. No quiere decir que no se haya empezado a dar esa transmisión del Banco de la República, pero plenamente se da unos meses más adelante. Generalmente lo vemos en 7 meses. Entonces, digamos que esas condiciones de lo que está pasando con el crédito hipotecario, sigue siendo una cartera sana. No hemos tenido, ahí voy a hacer un comentario frente a los 2 elementos de riesgo, para después pasar a las iniciativas, si te parece, a los 2 elementos de riesgo que tienen que ver con todo esto que estamos hablando, que es el tema de los desistimientos y el tema del inventario terminado, que son dos indicadores de riesgo que para nosotros son muy importantes. Si uno mira los efectos del cortísimo plazo, pues los efectos del cortísimo plazo fue que se cerraron los proyectos y paramos. Esos fueron los efectos inmediatos. Del corto y mediano plazo, lo que toca es blindarnos contra desistimientos y que empecemos a acumular un inventario terminado. El comportamiento de los desistimientos, estamos hasta el mes pasado, pues que acabamos de terminar agosto, es un comportamiento que no se ha salido del promedio, de los promedios, digamos. O sea, no estamos hablando de se desbordaron los desistimientos y por lo tanto entramos ya en el segmento, en el terreno del riesgo total. No, eso digamos que lo que se está dando es como hay una prudencia, así como hay prudencia desde el constructor o desde el empresario para hacer lanzamientos, también hay una prudencia del comprador de no tomar la decisión ya de inmediato, no, ya desistí, no está pasando. Y por lo tanto en el inventario, pues vemos un comportamiento también que está dentro de los rangos, ¿no? No lo esperado. Sí, no nos olvidemos que en segmento medio veníamos con un inventario que se ha mantenido en ese promedio. Tampoco tengo que decir pues que se ha ido desacumulando. En el medio, en BIS está bien y en alto está bien. O sea, bien, ¿qué quiere decir? Dentro de los promedios de los últimos años, con una tendencia importante en el alto a desacumular más rápido que en el medio. Entonces, como mirando todo eso de riesgos, mirando el comportamiento, yo diría para cerrar, lo más importante acá es tener las condiciones para que las familias accedan al crédito hipotecario, porque sin crédito hipotecario no hay subsidios, no hay programas, no hay nada. Y eso tenemos que trabajarlo desde ya para que se dé en el tiempo, no solo los que ya van a recibir su vivienda, porque eso es muy importante, amparar también a los que compraron para blindar desistimientos, sino para que el que compre tenga esa tranquilidad cuando se le va a entregar la vivienda en 18 en 18 meses o en 20 meses. De que va a tener acceso a crédito. Obviamente eso es fundamental y clave para que todo el ciclo cierre. Sandra, antes de pasar al siguiente módulo que lo llamamos reinicio, reactivación y recuperación, que creo que fue el título que le diste en la asamblea de Camacol, quería preguntarte por precios. ¿Cómo ha sido la evolución de precios en estos meses, digamos en este primer semestre, para recoger meses buenos y meses malos? ¿Y cómo has visto esa evolución a nivel regional? Digamos, ¿cómo se compara Bogotá con otras regiones? Solo para cerrar como esta primera fase de lo fáctico, de lo que ocurrió, del diagnóstico y de la manera como el sector ha absorbido esta coyuntura tan compleja. Bueno, mira, voy a arrancar por el mercado puro, es decir, ventas de vivienda. Pues seguimos teniendo una vivienda social que sigue siendo el principal dinamizador. Si uno mira los datos a julio que tenemos de coordenada urbana, reportamos 10.500 unidades en vivienda social, que es una cifra similar al promedio antes de COVID, estamos hablando mensual. Y en el segmento no vi la recuperación va más lenta,
como te decía, es un segmento que es muy sensible a los beneficios. En general los dos, pero el segmento medio, a pesar de que todavía no ha entrado a operar ni plenamente ni nada, porque está en proceso de reglamentación el Fresh Novice, a pesar de eso, y aunque es lento, llegamos a unas ventas mensuales de 4.500 unidades de vivienda. Pero la certeza que sí tenemos, Germán, es que el Fresh Novice, una vez entre a operar este segmento medio, por eso decimos, no podemos desamparar la BIS, que sigue mostrando todas sus bondades, como te digo, ya casi está llegando a niveles del pre-COVID, pero esto que va a pasar con la Novice va a ser, es un tema muy importante. Y hay una cosa que se habla entonces, que sí es el momento, que sí se han bajado los precios. El tema de los precios es que se ha mantenido estable, o sea, se ha mantenido estable. No estamos diciendo es que ahorita hay una caída en los precios. En los últimos 2 años se siguen manteniendo una situación muy estable de los precios con tasas reales anuales de crecimiento entre el 2 y el 3%. Entonces, eso lo que permite es como ver esa capacidad de resiliencia del mercado en momentos tan complejos, porque yo estoy dando cifras que son positivas, digamos, en el marco de lo que estamos viviendo, pero en un momento de desaceleración de eso, el sector ya empezó a mostrar unas señales de recuperación, eso se llama resiliencia. Y hay una cosa que es muy importante también, y es cómo estamos viendo la oferta, y la oferta básicamente, que es también una gran virtud de esto, que de pronto también hablamos después, más adelante, pero el 90% de lo que hay oferta en Colombia ahorita va a ser objeto de cualquiera de los beneficios. Entonces, eso es súper valioso. Eso quiere decir, no solo que el sector tiene leída la demanda, sino que adicionalmente, si es una demanda, donde está la gran demanda es donde se van a concentrar los beneficios. Entonces, ahí está un volumen y ahí está la oferta. Es un modelo que está articulado, que con lo que estoy diciendo de las tasas y todo, pues vamos a seguir teniendo cifras positivas. Yo llamaría la atención también en lo que nos pasa con la oferta, porque la oferta se vuelve de alguna manera un elemento fundamental. En lanzamientos tenemos una recuperación gradual, con mucha prudencia, pero que es natural, pero ya empezamos a tener lanzamientos, o sea, claro, nos estamos comparando mes a mes mientras llegamos a los niveles pre-COVID, pero si miramos de junio a julio, tuvimos un aumento. En junio lanzamos algo así como 9.200 unidades, en julio ya hablamos de 11.200 unidades. Es decir, en este momento que haya lanzamiento de proyectos es una cosa, es muy valioso. Es una gran señal. Es una gran señal. Y en el tema de iniciaciones, ahí sí tenemos que ser mucho más agresivos. Si uno mira los últimos 4 meses, los meses de COVID, los 5 meses de COVID, pues hemos tenido algo de recuperación, pero fue más positivo en junio, después tuvo un ajuste en julio, en 2 días o 3 días. A ver, es que todavía, y las iniciaciones, tú sabes que dependen de alguna manera de llegar al punto de equilibrio, de cerrar ese primer ciclo comercial, y ahí entra a jugar mucho lo que pase con, insisto, con lo que pase con los beneficios, no solo los subsidios para la BIS, sino también para la NOVIS. Esa es como la lectura actual del mercado. Yo tal vez, Sandra, para tratar de usar un término que tú utilizaste, y es haciendo un paso por el diagnóstico, sobre todo por la importancia y por la complejidad que tiene la evolución de un sector como el de la construcción en todos sus subsectores. Yo creo que tal vez el resumen de lo que pasó en estos meses en un escenario tan complejo es que el sector ha sido particularmente resiliente vis a vis otros sectores de la economía. Claramente tenemos cifras negativas y hay preocupaciones en algunos frentes, pero el sector creo que ha recibido un choque enorme con una enorme fortaleza, y yo creo que ese es probablemente la cuota inicial de lo que sigue hacia adelante y que tú denominaste reinicio, reactivación y recuperación. Veía yo unas metas muy ambiciosas, tú mencionaste una de ellas y era entre el año 2020 y 2022, 420.000 empleos, 300.000 empleos nuevos directos y 420.000 en la cadena de valor. El sector de la construcción está hablando de inversiones anuales del 12% del PIB y una meta de construir 12 millones de metros cuadrados
en 500.000 viviendas. Eso es muy ambicioso, en condiciones normales, es muy ambicioso en post-COVID, pero creo que arrancan de un punto muy seguro, gracias un poco a la capacidad y la fortaleza que el sector ha tenido y la resiliencia, digamos, de soportar un choque tan grande como ha sido, digamos, el de la pandemia y el que el COVID ha generado, que ha afectado tanto la oferta como la demanda. Así que un poco enmarcados en ese, quisiera que nos moviéramos hacia ese futuro, hacia esa reactivación y recuperación del sector y hacia esas metas que ustedes se han planteado. Tú definiste en la presentación de la Asamblea como 4 ejes fundamentales: gestión del territorio, inversión y gestión social, ajustes normativos y procesos y operatividad. Me gustaría que nos contaras un poco cómo es esa visión del sector en esto que llamaría yo el para adelante, el para dónde vamos, el cuáles son las oportunidades que hay hacia adelante, que creo que debería ser el foco de todos nosotros en entender que está en nuestras manos la reactivación, no solamente el reinicio de actividades, sino la reactivación y la recuperación de los sectores económicos y de la economía del país. Vale, Germán. Complemento cuando hablabas de la resiliencia del sector, una cosa que nos llamó enormemente la atención, y ya lo había dicho, pero solo para cerrar esa parte, es la capacidad además de adaptar y adoptar tecnología, virtualidad, digitalización. El DANE hizo el pulso empresarial, empezó a medirnos y somos el segundo sector en esa capacidad de adoptar nuevos caminos, nuevas tecnologías. Ahora, vender virtualmente no es una novedad. Lo que pasa es que sí se profundizó. Y eso, de esos aprendizajes que no, o sea, resilientes y además como sin tanta resistencia al cambio. Creo que eso es una gran bondad porque además somos totalmente el reflejo del tejido empresarial colombiano. Tenemos MIPYMES, tenemos en todo el territorio, esto no es de 5, 10 o 15 grandes empresas, y tener esa capacidad desde la empresa mediana y pequeña ha sido muy valioso para tener esa recuperación en las ventas. Eso es un primer comentario. Sobre las metas, efectivamente nos lanzamos con estas metas que son ambiciosas pero logrables. Y logrables un poco porque estamos partiendo de donde estamos, mirando esa resiliencia y mirando los elementos como de beneficios, si esa es la palabra, que da el gobierno. Entonces, uno sí tiene que ver todo con el acceso a la vivienda, ya pasamos por ahí hace un ratico, y es, el gobierno ya dijo, estamos convencidos de los programas, le vamos a dar toda la fuerza a Mi Casa Ya, lo dijo el presidente apenas llegó a gobernar, el presidente Duque. Ahí solo hay un comentario para hacer, digamos, un complemento de qué quiere decir la BIS en la reactivación. Es muy importante, pero es muy importante con suficiencia de subsidios. Esa es la palabra, la suficiencia. ¿Por qué? Porque está visto, primero, porque el volumen de subsidios que dejó el gobierno nacional se hizo con base al comportamiento de Mi Casa Ya de los años anteriores, que generalmente funciona así. Lo que pasa es que los años anteriores estaban haciendo el programa. Cuando ya los colombianos se apropian del programa, pues hubo, como les conté, un 2019 muy fuerte en ventas. Es que en los últimos 5 años hemos duplicado las ventas de BIS y el año pasado fue particularmente importante y este enero fue particularmente importante, y lo acabo de decir, las cifras de julio lo que muestran es que de las 14.000, 10.200 son BIS. Entonces, ni siquiera esta situación de COVID-19 nos permite decir, no se van a usar todos los subsidios. El colombiano sigue respondiendo a un programa tan completo como es Mi Casa Ya. ¿Y por qué es completo? Porque tiene la posibilidad del cierre financiero y tiene una virtud, además, ahí quiero llamar la atención también de algo muy bueno que pasó en los últimos 2 años, gracias al plan de desarrollo, que no podemos desamparar, es que se reactivó la vivienda de interés prioritario. ¿Esa para quién es? Para los hogares que ganan hasta 2 salarios mínimos. Entonces eso le ejerce una mayor presión a la demanda. ¿Por qué? Porque antes solo estábamos hablando, porque antes no se podía producir BIP en los últimos años. Ahora sí, entonces ya no solo hacemos BIS, que es la de 3 hasta 4 salarios mínimos, entre 3 y 4, sino también la BIP. Primer tema, la suficiencia. Segundo tema, ya lo mencionamos también, muy importante el segmento medio. Es que el segmento medio tiene una capacidad, primero tiene 3 cosas. La inversión, o sea, estos recursos es una inversión desde la política pública absolutamente eficiente.
eficiente porque se multiplica por 11 cada peso de estos, pero es muy efectiva desde el punto de vista de la reacción. Este subsidio Novis se ha usado en los programas de reactivación, en el PIPE 1, en el PIPE 2, en el Colombia Repunta, algo así, y ahorita. Entonces, claro, aquí las condiciones son distintas porque tenemos un golpazo enorme a la demanda, pero no les quiero decir con el solo anuncio cómo se empieza a mover el mercado. Entonces acá lo que necesitamos es, ya están listos los 100.000 subsidios, el gobierno ya hizo el COMPES, están a punto de firmar el decreto. Esto nos permite tener esas proyecciones que parecen tan optimistas, pero como digo yo, son ambiciosas pero logrables. El tercer punto, que es muy importante, y digamos que yo creo que acá hay mucha gente del sector financiero conectada, es el mecanismo para que los colombianos accedan a crédito. ¿Por qué? Porque hay una demanda que de alguna manera, o sea, el sector financiero, y como es lógico, entendible y legítimo, pues está mirando distinto el riesgo. Está mirando distinto el riesgo. Y uno cómo logra cuál es el mecanismo para mejorar ese perfil del hogar colombiano para acceder a un crédito hipotecario. Las garantías. Un Fondo Nacional de Garantías, yo soy de las convencidas que esa es una entidad muy valiosa que tiene este país, pues que de hecho ha sido un poco como ha sido como uno de los instrumentos o de las entidades fuertes en todos los beneficios que ha generado el gobierno para empleo, para el tema del tejido empresarial. Pero en este caso, lo que necesitamos sin acceso al crédito, pues no hay ni bis ni no bis. Ahí el tema de las garantías. Tengo que decir también que el gobierno inicialmente había habido, pues, de alguna manera una respuesta más, mire, ya están los subsidios, el fondo no vamos a tener garantías, pero ya ha habido como unos avances, eso seguramente el ministro o el presidente darán anuncios, pero es muy importante, porque además en los productos ya existen. En el Fondo Nacional de Garantías, la garantía para BIS ya existe, porque se usó en gobiernos pasados para los programas de vivienda, y para la no BIS existe, pero toca ajustarla. Pero la garantía se vuelve un elemento fundamental. Eso es lo que tiene que ver con demanda. Y ahí llamo la atención, Germán, en una cosa que es muy importante, y es, esto requiere recursos, pero ya están apropiados. Y paso a los temas que son fundamentales para que esto se mueva, que no requiere recursos, que lo que requiere es o gestión pública, o lo que requiere es algunos ajustes de regulación. Voy a ir muy rápido por eso tiene que ver con el suelo, que siempre nos oirán ustedes, y más en el sector fiduciario, que son aliados fundamentales en los temas de los instrumentos de gestión de suelo. En Colombia, pues todo se hace, bueno, ya hablé de ventas, pero desde el punto de vista del ordenamiento del territorio y de los instrumentos para garantizar habilitación de suelo, uno de los mecanismos es el esquema fiduciario. Entonces, ahí tenemos, yo ahí voy a pasar muy rápido, pero me voy a detener en dos. Pero uno muy importante que sigue siendo un problema estructural es tener suelo, incorporar suelo ágilmente, de manera transparente, de manera segura, de manera estable, porque ahí es donde está la seguridad jurídica. Entonces ahí tenemos unas propuestas, algunas han sido incorporadas en el proyecto de ley que presentó el gobierno, otras van a estar en la discusión, pero digamos con muy buen ambiente. Hay un tema particular de gestión de proyectos, que también ya lo hace el Ministerio de Ambiente, pero es básicamente, tenemos mapeados los proyectos, un portafolio de proyectos. Están mapeados, sabemos dónde están, sabemos cuáles son, sabemos cuántas viviendas pueden generar, cuántos empleos pueden generar, y además lo más importante, sabemos qué les falta. Algo les falta, o que una corporación permita la concertación ambiental de ese plan parcial, o que haya una disponibilidad de servicios públicos, o que haya un visto bueno de una Secretaría de Planeación. Ahí estamos hablando de 600.000 viviendas en 6.000 hectáreas, mapeados, identificados. Como estamos hablando de reactivación, entonces, ahí está el secreto de los empleos en el cortísimo plazo. Y hay tres elementos en esta parte de oferta que yo quisiera llamar la atención. Cuando tú leíste las metas nuestras, son 500.000 viviendas iniciadas y 12 millones de metros cuadrados en segmentos no residenciales. No son segmentos no residenciales comercializables, por obvias razones,
porque esos son los segmentos que se mueven más de la mano de cómo va la economía, oficinas, hoteles, comercio. Estamos hablando de lo otro que representa el 25% de los segmentos, del segmento no residencial. Estamos hablando de lo público. De equipamiento. Equipamiento, los dotacionales, lo que están en manos de los alcaldes para arrancar. Y sobre ese hay dos frentes de trabajo. Uno, lograr más elementos de financiación. Ya en el proyecto de ley de regalías se amplió a que no sea solo para colegios, sino equipamiento. Bibliotecas, centros de atención a la primera infancia, equipamiento. Bien ejecutadas esas regalías. Y ese es un frente de trabajo. Y el otro frente de trabajo es tener los pliegos tipo. Entonces, ¿por qué Camacol ahora habla de...? Porque sí necesitamos que haya mucho más, como ya se logró en infraestructura, más allá de que sí ya están operando, pero ya se dio el paso, ya se tomó la decisión como país y ya se reconoció que había un problema en esa contratación. Toca hacerlo en estos equipamientos también, esta contratación, que también mueve este empleo, que también mueve estos 36 subsectores en insumos. Y ahí es unos pliegos tipo que se han propuesto y que también van dando la propuesta en el gobierno. Entonces es suelo en general, estos equipamientos, el tema de equipamientos, porque eso es inversión importante. Y dos iniciativas que tenemos, que son, a mí me entusiasman mucho, y es finalmente que Colombia saque adelante el modelo de construir para arrendar, el tema de arrendamiento de vivienda, de arrendamiento especializado. Eso tiene un apetito enorme de inversionistas, pero enorme. Un país que el 44% de los hogares vive en arriendo y no tiene oferta, y que lo que se arrienda solo la quinta parte se hace de manera formal, ahí hay un potencial enorme. Están identificados los problemas, están las líneas de acción trazadas, están cuáles son los elementos regulatorios que se requieren. Estamos desarrollando con un plan de negocios un poco para ver cuál es el comportamiento pues, al interior del sector. Pero eso sería una cosa maravillosa. Y no es sencillamente jalar a la formalidad mucho de lo que hay en el mercado. Y segundo, tener oferta para este tipo de esta necesidad, que es una necesidad en el país. Y además mueve el sector, porque es construir para arrendar. Y ahí no estamos hablando de necesariamente beneficios, no, estamos hablando de saquemos el modelo adelante, que estamos seguros, y eso no es optimismo pues con desconocimiento, pero cuando uno habla con los alcaldes, con algunos alcaldes del país, dicen, mire, me parece maravilloso si uno logra eso, y yo me encargo desde lo local de dar incentivos. No necesariamente todos tienen que ser tributarios y nacionales. Y el otro componente, la otra iniciativa que nos tiene muy entusiasmados, y yo creo que ahí, en todos ustedes son, pues las fiduciarias son aliados estratégicos, es volver la vivienda un producto de exportación. Nosotros... Sandra, voy a pararte un segundo ahí porque esos son dos temas donde quiero que hablemos ahora un poco más de perspectiva, pero quería tal vez cerrar el punto anterior, cuando hablábamos de las metas, de las 500.000 viviendas y de los 12 millones de metros cuadrados en equipamientos, en esta fase, digamos, de reinicio, reactivación y recuperación, es que este es un sector que permanentemente tiene, digamos, medido cuál es ese potencial. Tiene tan claros digamos, los desafíos o los riesgos o los cuellos de botella, como también tiene claramente identificadas los potenciales que hay a nivel territorial. Y quiero resaltar dos cosas que mencionaste y tienen que ver con el proyecto de reforma a la 1530, la ley de regalías, y la habilitación de esos recursos, porque aquí entran en confluencia varias cosas. La inversión territorial, unos recursos que están ahí, que antes tenían unas limitaciones y que ahorita potencialmente se van a poder canalizar. La capacidad que ha tenido el sector en los últimos años, décadas tal vez, de transformar la manera como se construye, cómo se formaliza, cómo se desarrolla el suelo, cómo se construye, digamos, de manera complementaria con equipamiento público. La gente piensa que esto es simplemente abrir huecos y echar ladrillos. Esto significa provisión de servicios públicos, generación de espacios, de parques, de vías, de infraestructura pública, de jardines infantiles, de colegios, de hospitales. Es decir, uno de los grandes desafíos para poder desarrollar el suelo es poder desarrollar el suelo de manera integral. Y ustedes pues lo han hecho con enormes dificultades, digo, a nivel territorial, pero con enormes resultados. Nosotros hoy en día podemos ver
y voy a poner una ventana de tiempo cualquiera en los últimos 10 años, la manera como se han desarrollado proyectos en los distintos segmentos es sustancialmente distinto a lo que veíamos hace 2 décadas. En la época de la crisis de los 90, el país construía de una manera distinta. Y hago este énfasis porque es un tema que quiero que conversemos ahora más adelante en el hacia adelante, son los temas de sostenibilidad, es decir, cómo hace uno sostenible el desarrollo del sector, el desarrollo, digamos, de la construcción de vivienda y cómo se hace de manera integral en una cobertura de distintos frentes, de acceso a servicios públicos, digamos, de calidad, de desarrollo del suelo, de desarrollo, digamos, de todas esas actividades que terminan fortaleciendo muchos de estos proyectos. Entonces creo que se han dado pasos importantes. Tú mencionaste lo de pliego tipo para resolver un problema histórico de que esos recursos se conviertan efectivamente en esos espacios, en esos equipamientos, en esos parques, en esos colegios, en esos jardines infantiles. Entonces, un poco lo que digo es ahí hay una oportunidad, lo de pliegos tipos, la reforma de las regalías, ambas son oportunidades de canalizar una bolsa de recursos en un objetivo que tiene la ventaja de multiplicar suelo utilizable y de empujar, digamos, esas metas que ustedes han planteado en estos próximos 2 años de generación de empleo, de construcción y de vivienda. No sé qué queda haciendo falta, aparte de lo que ya está en la agenda, regalías, pliegos tipos, ¿qué crees que hace falta para un poco como desbloquear esos 600.000 proyectos que tienen ustedes identificados? Germán, ahí hay un tema, yo diría que los 4 problemas transversales a los proyectos, mucho de lo que, y como dices tú, Colombia cambió la escala de producir vivienda y eso va acompañado de los instrumentos. En Colombia en algún momento se tomó la decisión de hablar de macroproyectos, se logró hacer macroproyectos, son casos de estudio a nivel mundial, no estoy exagerando. Son casos de estudios a nivel mundial de ver cómo se puede hacer pedazos completos de ciudad, con bis, no bis, colegio, biblioteca, y no un colegio ni una biblioteca, porque, se ha hecho en ciudades o municipios como Soacha, que lo que le cambian es la historia de urbanizar una ciudad. Entonces, eso se logró con muchos ataques. ¿Por qué? Porque ahí hay una cosa que es súper importante y tengo que tener mucho cuidado con lo que voy a decir, pero porque la informalidad también es caldo de cultivo para mucha cosa. Sí, y cuando uno logra hacer proyectos integrales de ciudad y la gente entiende que puede vivir dignamente sin entregar nada a cambio, eso mueve socialmente a las personas. Es que vivir en una vivienda digna, en un urbanismo digno, eso cambia a las personas. Entonces, en Colombia ya se conoce eso, afortunadamente. No estamos lejísimos de decir, oiga, ¿cómo es que se puede construir integralmente? Entonces, ese es un tema. Sin embargo, los problemas persisten, porque como dices tú, la formalidad ¿de qué depende? De habilitar suelo. Habilitar suelo es con una norma que permita el cierre financiero de los proyectos, porque aquí, aunque parezca algo terrible, la variable de mercado existe para planear, eso existe en el mundo. Entonces, una norma que permita hacer cierre financiero de proyectos, que tenga mínimo, tiene que tener los servicios públicos, y ahí muy importante el tema de agua potable y saneamiento básico. Una norma y habilitar suelo, ¿qué quiere decir? Que cumpla las 4 determinantes de ordenamiento. Es que eso tiene que hacerse de manera oportuna, en el sitio adecuado y con lo que hay en la legislación colombiana, que es que está todo. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Que entonces, desafortunadamente tengo que decirlo, tenemos 3 problemas. El tema de servicios públicos, como que el tema del ordenamiento se vuelve un poco, yo soy urbanista, ¿no? Entonces yo he vivido, pues no decir que he sufrido, porque lo he gozado mucho, pero he vivido esa cosa de los urbanistas, son como arquitectos que no tienen nada más que, no, ese es un tema serio, el tema del ordenamiento. Entonces se vuelve un tema, o de las oficinas de planeación, en pelea permanente con los constructores, salen los POTs y las empresas de servicios públicos, no, es que mis redes no van por allá, van es por allá. Eso no debía volvernos a pasar. Uno no puede tener un suelo de expansión marcado en la ciudad o cuando va a pedir la disponibilidad de servicios públicos, un constructor formal
le dicen es que para allá no vamos, si las quiere póngalas usted. Entonces ponga usted las redes matrices, no, no se puede. Entonces eso es un tema transversal, muy importante, agua potable y saneamiento básico. 2, la norma que es el cierre financiero, porque todos le dicen cargas y beneficios, listo, le impongo muchas cargas y le doy muchos beneficios. Pero si los beneficios no están en el mercado, ¿a mí de qué me sirve que usted me dé, a cambio de cargas urbanísticas, me diga que me va a dejar hacer 5 centros comerciales en tal zona? Si es que no, o sea, yo tengo que hacer también lo que el mercado puede absorber. Entonces, ese es un tema muy importante. Y un tema que es la pepa de esto. Y lo digo en un entorno y con un público que sé que nos ha oído mucho el cuento. El tema ambiental. Miren, a mí me sorprende todavía que un plan parcial en una concertación en una corporación se pueda demorar 3, 4, 5 años. Cuando uno ve los entornos y van toda la informalidad por ahí, tapizando la sabana en algunos casos, tapizando humedales en Colombia, pero le ponen una talanquera al formal, que porque es que el constructor quiere atropellar el medio ambiente. No, perdóneme, le estoy diciendo, deme las reglas de juego, dígame a dónde puedo y a dónde no puedo, y yo desarrollo donde se puede. Pero mientras este tiro y afloje, la informalidad nos gana la carrera. Entonces, sí hemos cambiado la forma de producir vivienda en Colombia. Sí tenemos proyectos de gran escala para mostrar. Pero nosotros tenemos que atender 280.000 hogares que se crean al año en Colombia, más el déficit cuantitativo que ahorita está en 800.000 hogares. Para no estar detrás, tratando después, que ahora se ha vuelto súper popular, qué pena que me estoy súper popular en muchos proyectos de ley, de iniciativa parlamentaria, todo es respetable, de cómo le damos más plata a la legalización, más plata al mejoramiento, perdón. Lo que tenemos es que lograr habilitar suelo en el momento oportuno y en el sitio adecuado. Y entre más se demoren esos procesos y más se demoren esos trámites, más lejos se tiene que ir la gente y los informales sí se ganan esa carrerita. Entonces, ese es un tema que desde el punto de vista de la oferta, tú hablabas de la sostenibilidad. Yo les cuento, hicimos un estudio con McKinsey en el 17. Los 5 riesgos de los 60 y pico que encontramos, pero para gestionar 5 tenían el top, tenían que ver con esto que estoy diciendo. O sea, y uno hace todo lo humanamente posible, gremialmente posible, sectorialmente posible, habla con la mayoría de los ministros, dice, mire, ayúdeme de verdad, que es que lo que necesitamos es que un permiso, un trámite ambiental, no... Acá hay un tema, el tema de la autonomía, ¿no? Corporaciones autónomas. No, yo no les puedo dar línea, porque ¿cómo no les va a poder dar línea? ¿Cómo es posible que un plan parcial que está aquí, de este que es vecino, este me sale en 6 meses y este se me demora 6 años? Ayudémonos por la formalidad. Entonces, ahí hay un tema todavía para avanzar, hace parte de nuestras iniciativas, porque como te digo y como estamos trabajando todos, no es solo reactivarnos ahorita, sino aprovechar este aprendizaje para empezar a dejar que estos sectores, todos los sectores productivos sean sostenibles en el tiempo. Yo creo que Sandra, ese tema, y nos abre, digamos, camino un poco al módulo de cierre, tiene que ver con entender, voy a recoger varias cosas de lo que acabas de decir que me parecen supremamente importantes. Es que para los que tenemos ya algunos años, es claro, es evidente, es visible cuando uno visita y recorre el país, que Colombia cambió, dio el salto y cambió la manera como construye. Eso es evidente. Cuando usted sale de Soledad y llega a Barranquilla y ve la manera como se ha desarrollado Barranquilla, se da cuenta, y estoy hablando de 1 o 2 décadas y mucho, la manera como uno ve desarrollos en distintas regiones del país, incluso en municipios de menos de 100.000 habitantes, con las complejidades que hay de sacar adelante un proyecto. Pero sostenibilidad, porque a veces hay que darle contenido a estas palabras, la sostenibilidad tiene que ver con cosas tan sencillas como formalizar, como permitir que el formal pueda hacer los desarrollos cumpliendo con las normas, cumpliendo con las restricciones medioambientales, cumpliendo con trabajo digno, cumpliendo con bioseguridad ahora. Es decir, la oportunidad que tiene el sector empresarial desde la formalidad de generar condiciones de sostenibilidad no es solamente la sostenibilidad de los ladrillos y las viviendas, es de los hábitats, de los entornos que se construyen, del desarrollo de que una comunidad tenga un colegio, que tenga acceso
a un CDI, que tenga acceso a servicios de salud, que esto se haga, digamos, de manera integral. Y probablemente uno de los grandes enemigos, y no es solamente en este sector, sino en otros sectores, es la informalidad. Es que el informal no va y no pide permiso a la corporación autónoma, no cumple con ninguna norma, y como dices, estuvo tapizando, digamos, regiones del país, lo único, logrando, digamos, que las brechas de desarrollo en algunos municipios, en algunas regiones, simplemente se amplíen. Entonces, una manera de introducir este término de sostenibilidad es romper esas barreras que le impiden al formal poder hacer desarrollos que cumplan con unos estándares mínimos que ayudan a cerrar, digamos, inequidades y a darle acceso y cambiarle la manera como viven muchos de los colombianos. Entonces, si bien dije que las metas eran muy ambiciosas, tengo claro que el sector tiene perfectamente mapeado dónde están sus oportunidades, y como tú bien lo has dicho, hay los americanos dicen unos must, unas cosas que tienen que pasar: gestión del territorio, inversión y gestión social, hacer los ajustes normativos necesarios y garantizar que los procesos de la operatividad salgan adelante para que esto se materialice no solamente en suelo habilitado y en viviendas y proyectos construidos, sino en más empleo, en más acceso a vivienda de distintas modalidades. Así que yo creo que, vuelvo e insisto, este es un sector que tiene ese potencial, ese poder, digamos, de mover y tocar distintos sectores de manera mucho más integral. Ahora, quiero moverme y para esto no lo voy a citar porque tú lo presentaste. Hay un estudio bien interesante que sacó tu grupo de estrategia de estudios regionales que se llama Geotendencias de la Construcción. Y esto toca, digamos, distintos temas, que yo creo que incluso el COVID hace más evidente algunos de ellos, para tratar un poco de recoger varios de los temas que hemos hablado. Lo primero que quisiera decir es que estamos en un proceso de transición demográfica, es decir, la estructura de las familias, esa pirámide que ahora en día parece como un barrilito gordo en la mitad, de Colombia ha cambiado. La manera, y por eso el problema de desempleo en la población joven es tan crítico, porque con el cambio demográfico y el bajo acceso a condiciones de empleo formal de la base de la pirámide, va a tener impactos hacia adelante en sectores como la construcción. Las lecciones del post-COVID, y con eso estoy hablando de los cambios digamos, de los hábitos, en las rutinas, el tema de trabajo en casa, el tema del estudio, digamos, virtual, del acceso a tecnología, de la expansión de las redes de 4G o de 5G cuando lleguen en términos de tecnología, está mostrándonos que los humanos nos estamos relacionando de una manera distinta con el entorno, y que el poder o la potencia de cómo esos hogares están incorporados o, digamos, integrados a un desarrollo que permita afrontar, digamos, estos retos, creo que es fundamentales. Hablamos de sostenibilidad hace un minuto, no solamente de los objetivos de desarrollo sostenible y el 11 que habla de ciudades y comunidades sostenibles, sino el 6, el 7, el 8, energía, agua potable, desarrollo de cadenas, digamos, productivas responsables. Yo creo que ahí hay unas oportunidades enormes. Y un poco hablo de esto y de todos esos temas que ustedes trataban en el estudio de geotendencias, porque los nuevos productos, los nuevos desafíos para el sector, tú mencionaste hace unos minutos el tema de exportación de vivienda y de vivienda nueva para renta. Hay otra discusión que está abierta, que es el tema de hipoteca inversa para mover el mercado de vivienda. ¿Cómo estás viendo digamos, desde ese conocimiento que ustedes tienen, cuál va a ser, digamos, cómo es el futuro del desarrollo? Y me estoy saliendo de las cifras, me voy a ir un poco a la cosa más filosófica. ¿Cómo es esa sostenibilidad? ¿Cómo va a cambiar el comportamiento de la demanda? ¿Cómo creen ustedes que va a evolucionar estos cambios demográficos? ¿Cuál es esa expectativa que ustedes tienen de hacia dónde o cómo debería ser o cómo se debería ver este sector, no sé, a 10 años en el tiempo o a 5 años en el tiempo, para entender un poco cuáles son esos desafíos que tenemos hoy todos en garantizar de que esos desarrollos se den de una manera sostenible en el largo plazo, y que podamos construir nuevas oportunidades tanto para el sector de la construcción como para el sector financiero, que está, digamos, profundamente integrado con el sector constructivo. Bueno, Germán, nosotros antes de, precisamente el año pasado, 2020, lanzamos lo que eran los retos para la década. Y los retos para la década tienen mucho de productividad y mucho de sostenibilidad.
Y eso no ha cambiado, o sea, no ha cambiado, voy a decir por qué. Porque en el tema de productividad son 4 pilares. Formación para el trabajo, que ahorita se vuelve, para este sector, que es de los sectores que mundialmente es de los sectores que avanzan más lentamente en productividad, no es solo en Colombia, pues en Colombia mucho más lento, pero es un tema mundial, este como sector productivo. Entonces, formación para el trabajo, digitalización toda, y en eso hemos avanzado, pues tengo que decir que somos un sector que ha avanzado mucho en el tema de digitalización. 3, todo el tema de la nueva manera de verlos, de hacer negocios, y ahí por eso entra el tema de arrendar, construir para arrendar, y la vivienda como un producto, y exportar vivienda, y fortalecimiento empresarial, que es todo este fortalecimiento corporativo. Eso es desde la productividad. Pero un tema que es muy importante es la productividad. Abajo hay el soporte, o como llamamos nosotros muy en nuestro léxico, los cimientos de estos 4 pilares de la productividad son seguridad jurídica y seguridad jurídica. Y en esa seguridad jurídica hay 2 componentes que son fundamentales, que es suelo. ¿Y suelo qué quiere decir? Suelo quiere decir que el tema ambiental está directamente relacionado con el desarrollo, no es volver a lo mismo, desarrollistas o ambientalistas. Nuestra gran dificultad en el tema de seguridad jurídica está muy soportado en el desconocimiento del territorio. Tú vas a decir, ¿por qué da tantas vueltas? Voy a decir por qué. El desconocimiento del territorio es que la información del territorio del país todavía le falta, por eso valoramos tanto lo de catastro multipropósito, esto dará para otra conversar. Pero la información de calidad del territorio es lo que nos permite decir dónde sí y dónde no. Y ese es un elemento que se vuelve fundamental ahorita, porque entonces todo el mundo está diciendo, yo tengo mis dudas, de paso los invito al Congreso de Camacol, que vamos a traer a Carlos Ratti, que va a hablar de esto, que está realmente, qué es lo que están haciendo las ciudades cambiando su planeación hacia futuro después de la pandemia. Porque sí es cierto que se va a buscar reconocer eso que ya aprendimos, de quedarnos en la casa, trabajar en la casa, estudiar, pero las ciudades no van a dejar de ser importantes. Las ciudades no van a dejar de ser importantes. Entonces, tampoco es tan cierto que entonces ya todos nos vamos a vivir y esto se va a volver el suburbio profundo. No. Lo que pasa es que lo que sí va a cambiar es el producto inmobiliario. Puede haber una tendencia que vuelva a cambiar. ¿Por qué? Porque dado el cambio demográfico que tú lo estás planteando, del censo del 18, los hogares ya tienen menos personas. Estamos hablando más de parejas, crecieron de manera importante parejas sin hijos, creció de manera importante el hogar de una mamá y un hijo, que no sé cómo se llaman, en fin. Entonces empezó a cambiar la importancia del área privada a tener en las áreas comunes algo distinto para estar. Ahorita con la pandemia, entonces empiezan a mirar, ¿será que empieza a cobrar relevancia más área privada? Y de pronto lo que está por fuera, esas áreas comunes, eso hasta ahora se está midiendo, porque de todas maneras, lo que sí es claro es que lo que se está buscando es menos movilidad, ¿no? Y no quiere decir entonces es ya todos nos quedamos acá, entonces yo me voy a vivir a la sabana, no, es las ciudades definitivamente, y una ciudad como Bogotá, pero en general, las ciudades, y eso lo ha mostrado el urbanismo internacional, nosotros no hemos logrado incorporarlo de todo, es generar ciudades que tengan distintos centros, varios centros, con todo ahí cerca, las oficinas, el empleo, un poco lo que está pasando en Lagos de Torca y va a terminar pasando en Lagos de Torca. Un poco lo que ya pasó en Chía. El problema es que, pues como algunas personas llegan y cambian los planes de ordenamiento, entonces cerramos todas las condiciones de conectividad con Chía, pero Chía ya es absolutamente autosuficiente. Entonces, esa es una discusión que todavía se está dando. ¿Va a cobrar relevancia más área privada o nos vamos a seguir comportando con menos área privada, más cerca al centro, pero porque Bogotá, una ciudad de
casi 8 millones de habitantes tiene que hablar del centro y no puede hablar de los centros, teniendo las localidades que tiene, la actividad que tiene. Esa es una cosa. El hecho de hacia afuera puede ser que empiece a comportarse de manera distinta, pero en nuestro país, con la manera de planear que tenemos que resolver todo el tema, todavía el tema de conectividad física, de movilidad. Porque igual las ciudades, insisto, no van a perder, las ciudades ni se van a desocupar más rápido, ni van a dejar de ser lo que son las ciudades, de vivir, de tener. Lo que pasa es que son ciudades que deben tener centros distintos. Entonces ahí hay una mirada distinta de la planeación de las ciudades, del ordenamiento del territorio, y una mirada distinta del producto inmobiliario, cuando hablamos de vivienda. Con las oficinas, pues por supuesto, ya hay personas que se están acercando a decir, oiga, ¿cómo empezamos a hacer reconversión de oficinas? No porque necesariamente se tengan que convertir a otros usos, sino porque el espacio se va a aprovechar distinto, Entonces sí, va a haber unos ajustes en la oferta, y son ajustes que ya, voy a decirlo, de alguna manera se venían incorporando, como dices tú, con los cambios demográficos, pero lo que sí es cierto es que el COVID nos pone a mirarnos distinto, desde el punto de vista sobre todo, de los temas de movilidad, de los temas de conectarnos, de los temas de las oficinas. Si cambia el concepto, ya venía cambiando, pero cambia el concepto, seguramente sí se van a generar un proceso distinto de reconversión, o un nuevo proceso de reconversión de usos, pero las ciudades no van a dejar de ser lo que son, y el mercado y el producto inmobiliario que ya se venía dando, de menos área privada, de pronto más área común, seguramente va a tener algunos ajustes, pero sigue siendo importante dónde estemos ubicados. Ahí yo creo que vuelvo y le hago cuña. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7 sigue vigente y seguirá vigente: ciudades y comunidades sostenibles. Es un poco esta combinación de factores que le ayudan a uno a entender que lo que la gente necesita es garantizar que las comunidades, no solo las ciudades como una infraestructura urbana, sino las comunidades, digamos, crecen en ambientes sostenibles en toda la extensión de la palabra. Y yo creo que esa transformación se viene dando, y creo que no solamente sigue siendo relevante, sino que va a ser más relevante en los próximos años. Mi querida Sandra, llevamos hora y media, increíblemente. Hay muchos más temas que podríamos conversar, pero quiero que cerremos un poco con una nota sobre el tema de nuevos productos. Yo te corté hace un momento cuando empezaste a hablar de vivienda nueva para arrendamiento. Hay un par de ideas que yo he oído que me parecen absolutamente extraordinarias. Una tiene que ver con el tema de exportación de vivienda. El año pasado, Colombia recibió $6.733 millones en remesas. Ese flujo, que si en medio de una crisis global, al corte de junio, recibimos $3.045 millones. Es decir, esas familias que están en el exterior, que apoyan sus familias en Colombia, siguen haciéndolo. A pesar de una crisis global, los números siguen siendo muy positivos, y yo creo que el uso de ese recurso y pensar que ese recurso es una oportunidad para eventualmente exportar vivienda, me parece, digamos, un cabezazo, para decírtelo de frente. Entonces, esa oportunidad que ustedes han planteado, y obviamente del sector fiduciario, con la capacidad que potencialmente nosotros tenemos de articular, de viabilizar muchas de esas oportunidades, yo creo que ahí hay un espacio de que los dos sectores, digamos, sigan trabajando juntos. Quiero que nos hables un poco de esas nuevas ideas, de esos nuevos productos de naturaleza inmobiliaria, y que claramente tienen un potencial de desarrollar nuevos productos financieros para el sector que yo represento, pero para el sector financiero de una manera mucho más ampliada. Has hablado de exportación de vivienda, has hablado de vivienda nueva para renta, hay una discusión sobre los temas de hipoteca inversa. Me gustaría un poco que nos ayudaras para cerrar a ver cuáles son esas nuevas oportunidades que ustedes están concibiendo, para entender un poco cómo nos ponemos todos manos a la obra en apoyar y en sacar adelante algunas de estas iniciativas. Germán, muy valioso, y voy a tratar de ir muy rápido por las dos iniciativas. Es que tengo acá unas cifras que considero que son, primero, que ya hablé un poquito más amplio del tema de vivienda para arrendar. Es construir para arrendar. No es un tema netamente de vivienda social, es un tema que va más enfocado
a tener claramente el modelo que existe en el país es como vivienda en renta institucional, conocido internacionalmente como multifamily, y que tienen diferentes nichos diferentes nichos, vivienda social en renta, o el co-living, bueno, en fin, hay hay otras maneras o nichos distintos en esto. Colombia es un país que tiene, y esto no desvirtúa de ninguna manera lo que nosotros representamos y que es construir. Lo que pasa es que hay un mecanismo que permite que se haga oferta formal para arrendar, sin necesidad y se llama lo que nosotros llamamos el arrendamiento especializado. Es una manera distinta de acercarse o de complementar, vivir bien, pero no necesariamente como propietarios. Eso es, desde el punto de vista de la inversión, es uno de los usos inmobiliarios de menor riesgo y tiene un potencial enorme. Si uno a eso le suma la formalización, como les decía, más del 44% de los hogares colombianos viven renta, en arriendo, pero solo una quinta parte de esto se hace de manera formal. Es cómo formalizar esto. Se requiere la oferta no existe. Porque si uno tuviera solo edificios construidos para arrendar, eso no solo le da la tranquilidad a quien arrienda, sino finalmente al que la construye, porque es una manera distinta de aproximarse. Es construir, es operar, es mantener esos mismos edificios, pero con un mercado, es un mercado especializado y formal. Les digo, pues nosotros lo venimos trabajando ya hace varios años, muy formalmente hace un año, con un comité específico para este tema, y es un comité que está conformado por todos los actores. Están bancos, constructores, fondos y abogados. ¿Por qué? Porque, como les digo, tiene un futuro enorme. Y cuando yo les decía, porque cuando presenta uno y dice, no, es que estamos pensando en 500.000 viviendas iniciadas de aquí al 2000, claro, eso lo puede absorber el mercado, pero sí estamos buscando cómo ser sostenibles en el tiempo con otras maneras de aproximarnos o reconociendo mercados distintos. El tema de vivienda para arrendar, para exportar, sí, nosotros los constructores venden viviendas afuera. Claro, venden viviendas a colombianos residentes afuera, a extranjeros que quieren tener acá una vivienda, pero es una aproximación distinta. Es que esto que de verdad se comporte como un tema de comercio exterior y no un tema solo de vivienda. Por eso decía la vivienda como un producto de exportación. Eso tiene unas particularidades, y una de las particularidades es que cuando están los exportadores, la manera de la promoción y la manera de abordar ese mercado en el exterior es distinta. Ya no sería uno a uno, sino es tener un programa completo. Este es un país que tiene todas las condiciones, desde el punto de vista de geografía, desde la oferta que tenemos, que en este momento es de 140.000 viviendas, pero esto es súper atractivo, pero manejándolo como un producto para exportar. Y eso tiene la particularidad. Nosotros miramos un poco las cifras que nos está apoyando Hernando José Gómez, y son cifras que muestran cómo al año hay un potencial de 50.000 eventuales compradores, solo mirando lo que tú estás diciendo, que es lo que llega acá en remesas, pero adicionalmente los colombianos que viven afuera y que siguen buscando vivienda en Colombia, sin mirar a los extranjeros, al extranjero que quisiera tener acá una segunda vivienda. Está analizado, tenemos claro cuáles serían esos elementos regulatorios que se deberían ajustar, hace parte de nuestras iniciativas para la reactivación, pero además esto, comportándose así, o mirándolo como vivienda para exportar, pues cambiaría las cifras de exportación de manera importante, tenía un impacto positivo en algo que siempre hemos dicho, y es Colombia tiene que cambiar su volumen de exportación, pero viendo la vivienda como un producto de exportación. Tenemos, como les digo, está de alguna manera el producto analizado, o el programa, sería como un programa. Mañana tal vez se lo vamos a presentar al ministro de Comercio, porque claro, tiene mucho de vivienda y siempre tenemos un gran aliado ahí, pero pues es un tema casi después de sentarse a mirarlo con ProColombia, para que la promoción y el comportamiento sea distinto al esfuerzo que hace cada uno de los constructores. Seguramente desde el punto de vista de financiación tocará hacer algunos ajustes. Hemos hablado con algunos bancos, les parece interesante. Hay unos que dicen, no, toca cambiar mucha cosa, pero es que el mundo es otro, ¿no? Entonces, y tenemos un país que se puede abrir rápidamente al mundo.
está armado. Ahí hay algunos elementos que tocaría ajustar desde la regulación, los regulatorios en general, pero es más poderlo, porque es un cambio en la promoción, sobre todo es la manera de promover lo que tiene que cambiar. Mi querida Sandra, ha sido muy interesante esta charla. Nos podríamos quedar aquí otro par de horas hablando de no solamente de los desafíos, sino de las oportunidades que tiene el sector. Para el sector fiduciario, ustedes son uno de nuestros principales aliados en el desarrollo de nuevos productos y esperamos seguir siendo, digamos, apoyo y generar confianza y transparencia en el desarrollo de muchos de estos proyectos que son nuestros atributos. Te quiero agradecer especialmente este espacio y este tiempo. Sabes que puedes contar con nosotros, creo y sabemos que podemos contar con ustedes Sí. en superar esta coyuntura tan compleja que el país está atravesando. Sin embargo, hoy es un día, y tú lo mencionaste, emblemático, porque hoy es el primer día después de casi 5 meses de distintas modalidades de aislamiento con distintos adjetivos, pero sobre todo con un entendimiento muy claro de que tenemos la obligación de adaptarnos, no solamente ser resilientes, sino adaptarnos a estas nuevas condiciones. Estamos en un mundo complejo porque estamos atravesando una pandemia global. Vamos a tener que convivir con el virus hasta que tengamos una vacuna que sea asequible para todo el mundo o unos tratamientos garantizados que preserven la vida de todo el mundo. Pero el poder está en las manos de cada uno de nosotros, de cómo nos cuidamos como individuos, de cómo cuidamos a nuestros empleados, a nuestras familias, a nuestros entornos, para que podamos empezar no solamente a reabrir, sino a reactivar y a recuperar los sectores que se han visto duramente golpeados. La construcción con una enorme resiliencia en el marco de probablemente la peor crisis que hemos vivido hasta ahora nosotros. Es un gran ejemplo y creo que es un punto de base muy importante para entender que una de las oportunidades grandes en términos de recuperación y de reactivación de la economía está en el sector de la construcción y claramente el sector fiduciario está profundamente interesado en acompañar, en articular y en facilitar ese proceso y en apoyarlos en lo que sea posible. Así que mil y mil gracias a una persona que tiene un enorme liderazgo, que además nos organiza a todos, a los 27 sectores de la economía, de manera muy eficiente. Así que con un abrazo me despido, te doy mil gracias y a todos los que nos han acompañado durante este conversatorio, nuestra gratitud y esperamos que puedan luego consultar a los que se perdieron alguna parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales y dentro de los canales de Camacol y de Asofiduciarios. Así que mil y mil gracias. Germán, muchas gracias. A ti, al equipo, a todas las personas que se conectaron. Los invito a conocer las iniciativas. Son 11 iniciativas para la reactivación. Y si tienen ideas, bienvenidos, porque como dice Germán, ustedes, todos los fiduciarios, todos los afiliados, que también son afiliados nuestros, son el mecanismo, es el mecanismo idóneo para muchas cosas de las que se hacen en este sector, en toda la cadena. Así que si tienen ideas adicionales o cosas que no hemos visto, pues súper bienvenidos. Y mil gracias por la invitación. Y seguiremos conectándonos. Claro que sí. Un abrazo para todos. Gracias. Chao.